Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar, por favor, lo que, con el avance de la materia, eh, terminando lo que es la acción de inconstitucionalidad concreta, que es donde nos quedamos ayer, el día miércoles. No sin antes recordar muy brevemente que estamos haciendo el estudio de las acciones constitucionales que están previstas por la Constitución y por la ley respecto a, o bueno, las que emergen respecto al control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: el normativo, el competencial y el tutelar. Ahora estamos realizando el estudio de las acciones constitucionales que emergen a raíz del control de constitucionalidad en el ámbito normativo. Y recordando que en el ámbito normativo pueden darse de dos formas en dos ámbitos. Uno, el de forma preventiva, llamado también a priori, es decir, aquel control que se ejerce sobre los proyectos de disposiciones legales, es decir, aquellas normas que aún no forman parte del ordenamiento jurídico. Y el otro es el control correctivo, control normativo correctivo o a posteriori. Este es el control que se realiza sobre todas las normas del ordenamiento jurídico del Estado, es decir, aquellas que ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico, que ya son normas que están en vigencia. Estamos estudiando las acciones constitucionales que emergen precisamente del control normativo a posteriori o correctivo. Y estamos hablando de básicamente tres acciones constitucionales: la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Respecto a la acción de inconstitucionalidad, tanto abstracta como concreta, eh, son procesos constitucionales de control de una disposición legal, con la diferencia de que cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad abstracta, la misma no está vinculada a ningún caso. Como su nombre lo dice, puede ser de forma abstracta. En cambio, cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad concreta, es aquel control de constitucionalidad sobre una disposición legal que se ejerce cuando una norma es aplicada a un caso concreto. De ahí que el objetivo es la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales con la Constitución, pero una disposición legal que es aplicable a un caso concreto, sea un caso judicial, un proceso judicial o un proceso administrativo. Nos quedamos en el trámite, la sentencia y los efectos, pero empiezo repasando las formas, lo que estamos viendo al finalizar la pasada clase, que es las formas de promover esta acción de inconstitucionalidad concreta. Esto lo encontramos en los artículos 79 y 80 del Código Procesal Constitucional. Y aprovecho para recordarles por favor, que de aquí en adelante, procuren por favor tener Constitución Política del Estado y Código Procesal Constitucional en la mano. Va a haber algunas disposiciones legales que les voy a ir pidiendo que también lo tengan a la mano cuando hablemos cuando hablemos de otras acciones constitucionales, sobre todo cuando hablemos, por ejemplo, de las acciones constitucionales en el ámbito tutelar. Por ejemplo, voy a pedirles que también tengan a la mano la ley de creación de salas constitucionales. Y, por ejemplo, si vamos a hablar también, por ejemplo, de la acción de libertad, también les voy a pedir que tengan a la mano un código penal y un código de procedimiento penal. Entonces, así vamos a dar un poco más de dinamismo a nuestra clase y vamos a encontrar el asidero legal que prevé todas estas disposiciones que estamos estudiando respecto a las acciones constitucionales. Volviendo a la acción de inconstitucionalidad concreta, el artículo 79 y el 80 del Código Procesal Constitucional prevén que pueden promoverse de dos formas. Primero, que es a la vía incidental, que puede ser de oficio o a instancia de parte. ¿Por qué digo en la vía incidental? Porque no se promueve dentro del proceso principal, sino de forma como un incidente, es decir, sin perjudicar el desarrollo, como una cosa accesoria, como un proceso accesorio, sin perjudicar el desarrollo del proceso principal. Quiero explicarles qué es un incidente. Son cuestiones accesorias al proceso principal. Esto ustedes van a entender muy bien cuando avancen
materias procesales, principalmente cuando hablamos del código, o perdón, del derecho procesal civil. Y es que cuando se tramita un proceso, aquí, bueno, me voy a apartar un poco, no voy a hablar de la jurisdicción constitucional, sino de la jurisdicción ordinaria. Cuando se tramita un proceso ordinario, hay cuestiones accesorias que emergen a la causa principal. Pueden ser excepciones, pueden ser incidentes. Son trámites accesorios, pero que pueden tener importancia o incluso incidencia en la tramitación del proceso. Les voy a hablar con ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso ejecutivo civil, un proceso ejecutivo civil que se tramita, que es un proceso de estructura monitoria, en la que cuando uno pues presenta una demanda ejecutiva y si es que se cumplen los requisitos de admisibilidad de la demanda, pues el juez dicta sentencia inicial. No emite un decreto de admisión de la demanda, directamente dicta sentencia. El nombre técnico es sentencia inicial. Y directamente con la sentencia inicial se cita al ejecutado. Esto lo van a entender muy bien en Derecho Procesal Civil, pero un poquito quiero ejemplificarles para que sepan qué es un incidente o una excepción, que son cuestiones accesorias. Ahorita estoy ejemplificando qué es una excepción. Para eso me estoy remitiendo al ejemplo de un proceso ejecutivo de cobro de dineros que se tramita o que es de estructura monitoria. Bueno, el punto es de que interpone una demanda ejecutiva, la autoridad judicial, si cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el Código Procesal Civil, directamente dicta una sentencia inicial en la que ordena al ejecutado el pago de la suma líquida exigible bajo el apercibimiento de que en caso de no cumplir, de no pagar, pues en caso de que no se pague, pues se proceda a la ejecución y al remate y subasta de los bienes propios del ejecutado a embargarse. Pero el Código Procesal Civil prevé que el ejecutado, una vez que sea citado con la sentencia inicial, pueda plantear excepciones. Y prevé qué tipo de excepciones el Código Procesal Civil. Excepción de transacción, excepción de cosa juzgada, excepción de pago parcial o total, hablando exclusivamente de los procesos ejecutivos. Entonces, lo que va a permitir, por ejemplo, una excepción es de alguna manera plantear una cuestión accesoria, pero que pueda tener su incidencia en el proceso principal, pero sin suspender la tramitación de ese proceso. En el ejemplo que les estoy diciendo, si el ejecutante presenta una demanda ejecutiva y la misma, consecuencia de la misma, se dicta sentencia inicial y la autoridad judicial dispone la citación del ejecutado y el ejecutado dice, momento, a mí me está diciendo este señor que le debo $5,000 más intereses, pero yo ya le he pagado, yo siempre he cumplido los intereses y es más, ya le he ido pagando la mitad del capital y tengo recibos que comprueban ese pago. Entonces voy a interponer excepción. ¿Qué excepción prevé el Código Procesal Civil para este tipo de situación? Excepción de pago parcial. O, por ejemplo, que diga, a mí me está citando con esto, pero sí hemos ido a una oficina de conciliación y hemos acordado de que me va a dar el plazo de un año más el ejecutante para que yo pueda cumplir con esa obligación de devolución de dineros. No entiendo por qué me está iniciando un proceso ejecutivo cuando en la vía de la conciliación hemos acordado la prórroga de un año más. Entonces plantea una excepción de conciliación. Y bueno, ya el trámite les van a ir enseñando cómo se tramita cuando se presenta esto. De hecho, en un proceso ejecutivo, la autoridad judicial los va a convocar a una audiencia en la que se declara aprobadas las excepciones o se dicta una sentencia, bueno, se dicta una sentencia definitiva. El trámite ya lo van a entender después, pero esa es una excepción de la cual puede valerse el demandado. Ahora, los incidentes son similares. Bueno, es una tramitación especial, diferente a una excepción, pero son cuestiones accesorias al proceso principal. Por ejemplo, que ustedes estén tramitando una demanda de nulidad de contrato.
una nulidad de contrato por no cumplir los requisitos previstos por el 450, si mal no recuerdo, del Código Civil, y pues ocurre de que eh, el juez les admite la demanda y ordena la citación del demandado. Pero por alguna razón, pese a que ustedes han presentado un croquis, un domicilio preciso, una dirección precisa del domicilio del demandado, pues el oficial de diligencias procede a la citación en un lugar que no había sido su domicilio y nadie advierte esa citación y continúa el proceso y al no haberse enterado el demandado que no, de la existencia de ese proceso, porque en realidad no se le ha citado en el domicilio preciso, pues nunca se entera del proceso y el proceso continúa, incluso en su rebeldía puede darse esa citación. Ahora, una vez que se entera el demandado de esto y él tiene elementos para demostrar de que se le ha citado en un lugar que no es su domicilio, puede plantear un incidente de nulidad de citación. Lo peor que puede pasar es que te planteen incidente de nulidad de citación, porque de corroborarse que la citación ha sido practicada en un domicilio que no es el del demandado, pues se anulan obrados hasta la citación de la demanda. Y de repente ustedes se han producido prueba o ya han tenido un buen avance en el proceso, pero por una mala práctica en cuanto a la comunicación procesal, en este caso citación, puede anularse todo el proceso. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Si eso va a tramitar, por ejemplo, el demandado se apersona al proceso y dice, a mí nunca me han citado con una demanda, tiene que anular sobrados. ¿Qué va a plantear? Va a plantear un incidente de nulidad de obrados. Pero el hecho de que plantee un incidente de nulidad de obrados o cualquier tipo de incidente no significa que el juez deba suspender la tramitación de la causa principal. Y ese es el punto que yo quiero llegar. En el ejemplo que les estoy diciendo en la jurisdicción ordinaria, si el demandado dice, momento, a mí no me han citado en mi domicilio, les estoy ejemplificando con una clase de incidentes de los muchos que se van a topar. El más común es el incidente de nulidad, nulidad de notificación o nulidad de citación. Si, por ejemplo, se va a plantear un incidente, el hecho de que se presente este incidente no significa de que se suspenda el proceso principal. Continúa su tramitación. El incidente se resuelve de forma aparte. Lo propio, por ejemplo, antes con el Código de las Familias, perdón, con el Código de Familia, si se tramitaba un divorcio y en el divorcio también, bueno, se definía el tema de la guarda, la asistencia familiar y de repente el beneficiado decía, quiero un incremento en mi asistencia familiar, se lo tramitaba en la vía incidental, sin suspender la prosecución del proceso principal. El tema de incidentes y excepciones les van a explicar mejor en materias procesales. Pero lo que quiero que entiendan de un incidente, bueno, en este caso, para el tema que estamos avanzando, es que el hecho de que se presente un incidente no suspende la tramitación del proceso principal. ¿Por qué? Porque el incidente se lo tramita como algo accesorio, no dentro del proceso principal, sino algo accesorio al proceso principal. Hablando concretamente de la acción de inconstitucionalidad concreta, se lo tramita en la vía incidental. ¿Qué quiere decir? No se olviden que la acción de inconstitucionalidad concreta eh, es esa acción constitucional en la que se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal, pero una disposición legal que está siendo aplicada a un caso concreto. Hablando ¿se acuerdan el ejemplo que les planteaba el día miércoles? Si, por ejemplo, tienen un cliente que les dice, a mí se me está atribuyendo la comisión bueno, a mí me están iniciando un proceso por la comisión del delito de prevaricato, digamos, una autoridad judicial les busca. Y ustedes dicen, momento, hay elementos suficientes de relevancia constitucional como para argumentar de que el prevaricato es un tipo penal inconstitucional.
Entonces vamos a pedir a la autoridad judicial que promueva una acción de inconstitucionalidad concreta. El hecho de que ese trámite, esa solicitud para iniciar la acción de inconstitucionalidad concreta sobre ese caso concreto, de una norma que está siendo aplicable a un caso concreto, no significa que se va a suspender la prosecución de ese proceso. No suspende, se lo tramita de forma accesoria, es decir, incidental, no dentro del proceso. A este punto quiero llegar. Por eso es que se dice, se tramita en la vía incidental. No es dentro del proceso principal, sino como algo accesorio. Consecuentemente, no va a tramitar la prosecución del proceso. Es decir, si ustedes plantean una acción de inconstitucionalidad concreta en contra de una norma, una disposición legal que está siendo aplicable a un caso concreto dentro de un proceso, en tanto se tramite esa acción de inconstitucionalidad concreta, no se suspende la tramitación del proceso principal. Bien, eso para entender que es en la vía incidental. Ahora, si bien es en la vía incidental, puede ser de oficio o a instancia de parte. ¿Cuándo se dice que es de oficio? Cuando es la propia autoridad judicial la que promueve, la que inicia esta acción de inconstitucionalidad concreta, la autoridad judicial o la autoridad administrativa. Para eso, bueno, les recuerdo lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Quiénes tienen legitimación activa para promover o interponer una acción de inconstitucionalidad concreta? Los jueces o tribunales de los juzgados ordinarios o las autoridades administrativas. Solo ellos, no los ciudadanos. Y si de repente es un ciudadano el que necesita, porque se está aplicando aquello en un caso concreto, le pide a la autoridad judicial o a la administrativa que promuevan esta acción. Entonces, solo se le reconoce esa legitimación activa a la autoridad judicial, sea un juez o un tribunal, o a la autoridad administrativa, tratándose de un proceso administrativo. Entonces, como una forma de promover esta acción de inconstitucionalidad concreta, puede ser de oficio, es decir, sin que se lo pida ninguna de las partes, la autoridad judicial o administrativa advierte que la disposición legal que va a aplicar a momento de emitir una resolución y que es trascendental para emitir esa resolución, pues aparentemente es inconstitucional. Entonces, de oficio promueve. La autoridad judicial o administrativa tiene una duda razonable sobre la constitucionalidad de esa disposición legal que va a aplicar en la resolución del proceso judicial o administrativo concreto. Entonces, lo que hace es promover de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta. Cuando una autoridad judicial realiza esto, pues debe identificar con claridad la disposición legal que va a ser objeto de esta acción de inconstitucionalidad concreta, los motivos por los que se genera esa duda sobre su constitucionalidad y en qué medida esa su decisión depende del pronunciamiento que vaya a hacer después el Tribunal Constitucional, si es que decide declarar constitucional o inconstitucional. Obviamente, si lo hace la autoridad judicial, tiene que ser puesto a conocimiento de las partes que están interviniendo en el proceso. De hecho, lo dicta, emite un auto denominado auto provisional en el que pone a conocimiento de las partes que están interviniendo en ese proceso la autoridad judicial pone a conocimiento de las partes de que está promoviendo una acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Por qué es necesario poner a conocimiento de las partes cuando el juez o la autoridad judicial o administrativa promueve esta acción de oficio? Es importante porque, puesto a conocimiento de las partes que intervienen en el proceso, estas tienen el derecho de formular alegatos hasta los 3 días siguientes de su notificación, con ese auto a través del cual se le pone a conocimiento que se está promoviendo una acción de inconstitucionalidad concreta. Pueden formular alegatos en el que manifiesten la pertinencia o no de promover esta acción. Pueden expresar la autoridad judicial, las partes, su adhesión o la oposición a esa decisión del juez o de la autoridad administrativa de interponer
esta acción de inconstitucionalidad concreta y obviamente eso va a ser considerado por el propio Tribunal Constitucional. Así es cuando se presenta de oficio. Entonces, cuando un autor, en pocas palabras, cuando se promueve de oficio esta acción de inconstitucionalidad concreta, lo hace pues la autoridad judicial, si hablamos de un proceso judicial, o la autoridad administrativa, si hablamos de un proceso administrativo, lo hace de oficio, es decir, sin que se lo haya pedido ninguna de las partes. Claro que cuando si va a realizar esto, tiene que emitir una resolución que se llama autoprovisional, en la que manifiesta que está promoviendo una acción de inconstitucionalidad concreta en contra de una disposición legal, y esto debe ser de conocimiento de las partes, de los sujetos que intervienen en ese proceso. ¿Para qué? Para que estos en el plazo de 3 días puedan formular alegatos, es decir si están de acuerdo o no, si es que consideran apropiado o algo que pues no sea pertinente la tramitación de esta acción. Y lo que manifiesten las partes va a ser considerado, de hecho, por el propio Tribunal Constitucional al momento de dictar la resolución en la que vaya a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa norma. Entonces, así es el trámite o así se promueve esta acción de inconstitucionalidad concreta de oficio. Ahora, bueno, de hecho les aclaro que muy pocas veces, de hecho hasta la fecha yo jamás he visto de que una autoridad judicial promueva de oficio. Muy pocas veces deben haber pasado que una autoridad judicial o administrativa se anime a plantear una acción de inconstitucionalidad concreta. Eh, pero bueno, está previsto por la norma. Lo que sí se ve y es más común es que se promueva de la segunda forma, es decir, a instancia de parte. Cuando decimos a instancia de parte, nos referimos a que esa solicitud expresa de cualquiera de las partes a la autoridad judicial, o en su caso, si hablamos de un proceso administrativo, a la autoridad administrativa. Las partes que intervienen en un proceso eh, judicial o administrativo tienen derecho de solicitar al juez o tribunal o autoridad administrativa que promueva la acción de inconstitucionalidad concreta cuando consideren que la disposición legal sobre cuya base deberá adoptarse la decisión respectiva de esa autoridad es incompatible o infringe las normas de la Constitución, y advirtiendo además que la autoridad judicial o administrativa no está promoviendo de oficio la acción de inconstitucionalidad concreta. Es la solicitud que realiza la parte al juez. La parte le pide, como ustedes recordarán bueno, hace ratito nomás mencionábamos, la legitimación activa, es decir, la facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad concreta, solamente se les reconoce a los jueces o tribunales cuando hablamos de procesos judiciales, o a la autoridad administrativa cuando hablamos de procesos administrativos, no a los ciudadanos ni tampoco siquiera a los sujetos procesales que están interviniendo en ese proceso. Por eso es que solicita la parte a la autoridad, ya sea judicial o administrativa, que promueva esta acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Cuál es el trámite cuando es a instancia de parte? No importa cuál de las partes sea la que solicite, si es la parte demandante o demandado, pero tienen que hacerlo ellos, o la parte demandante o el demandado, no los terceros que puedan intervenir, no algún tercero. Bueno, también les van a enseñar en materias de procesales lo que son las tercerías, pero tiene que ser el sujeto principal. Y hablamos por uno de los sujetos principales, y hablamos por uno de los sujetos principales cuando nos referimos al demandante o al demandado, al querellante o al querellado, al denunciante o al denunciado. Tiene que ser una de las partes principales, no un tercero.
Entonces, cualquiera de las partes que intervienen en un proceso judicial o administrativo, pero eso sí, las partes, no un tercero, puede solicitar a la autoridad judicial o administrativa que promueva la acción de inconstitucionalidad concreta. Esta solicitud debe realizarse por escrito. Es formal. Debe ser formulado por escrito, señalando con precisión la disposición legal o cualquiera de sus normas sobre cuya constitucionalidad se tiene una duda razonable. Y además se debe explicar las razones por las cuales considera que podría ser inconstitucional, citando las disposiciones que de la Constitución que considera podrían ser infringidas por esta norma. También cuando esa solicitud de parte, la parte pues, ya les digo, sea demandante o demandado, debe manifestar en qué medida la decisión de la autoridad judicial o administrativa depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa disposición legal. Así debe plantearlo la parte, no plantearlo por plantear. Recuerdan lo que hemos visto hace el día miércoles, las condiciones de admisibilidad, que sí que existe una duda razonable sobre la constitucionalidad de esa norma, pero además una vinculación necesaria entre lo que es esa norma y la decisión que deba tomar la autoridad judicial. Y debe ser relevante para la resolución del conflicto. Entonces, todo eso lo expresa la parte a momento de solicitar se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta. Ahora, presentada la solicitud ante la autoridad judicial corre en traslado. Cuando decimos corre en traslado, hacemos referencia a que pone a conocimiento de la otra parte. Esos términos ya, bueno, muchos de ustedes lo han ido escuchando, pero ya se van a ir familiarizando poco a poco. Entonces, si por decir es el demandante quien plantea, quien pide, mejor dicho, a la autoridad judicial promueva una acción de inconstitucionalidad concreta, una vez que ha sido planteada la solicitud, la autoridad judicial o administrativa corre en traslado a la otra parte, es decir, pone a conocimiento de la otra parte. Esto debe realizarlo en el plazo de 24 horas. Una vez que se ha puesto a conocimiento de la otra parte, si por decir ha planteado el demandante, ha pedido el demandante que se promueva esta acción y la autoridad judicial o administrativa pone a conocimiento o corre en traslado al demandado, en este ejemplo, el demandado, desde que ha sido notificado con esa solicitud, tiene el plazo de 3 días para manifestarse al respecto, para que pueda responder a esa solicitud. Y en realidad su respuesta es formular un alegato en el que pueda adherirse a la solicitud o pedir se rechace o manifestar que no está de acuerdo con esa solicitud que se está planteando respecto a que se promueva una acción de inconstitucionalidad concreta. Tiene 3 días para ello. Transcurridos los 3 días desde la citación a la parte contraria, la autoridad judicial o administrativa, con o sin respuesta, dicta un auto motivado en el que está aceptando o rechazando la solicitud de promoción de acción de inconstitucionalidad. Nuevamente les reitero, transcurridos los 3 días, una vez que se haya puesto a conocimiento de la otra parte, con o sin respuesta, la autoridad judicial o administrativa dicta un auto motivado. Cuando hablamos de auto motivado, hacemos referencia a que dicta una resolución que se llama auto, pero en la que fundamenta, argumenta el por qué se va a dar curso o no a esa solicitud. A eso se refiere motivado, que tenga una carga argumentativa por parte de la autoridad, ya sea judicial o administrativa, del por qué va a decidir promover o no esta acción de inconstitucionalidad. Sea que decida promover o no, esa resolución se debe remitir en fotocopias legalizadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
sea cual fuera la decisión. Si el juez, digamos, dice, no voy a dar curso a la petición de promover esta acción de inconstitucionalidad concreta y se rechaza, si rechaza, igual se tiene que poner a conocimiento del Tribunal Constitucional, más aún si se admite. Si se admite, con mayor razón se pone a conocimiento. Entonces, eh, si la autoridad judicial o administrativa no admite ni rechaza la acción, eh, se pone a conocimiento igual del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, en caso de admitirse, ¿cómo es el trámite? Ahorita les voy a explicar. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa. Me quedan unos pocos minutitos para no interrumpir. Era, pero bastante importante que les aclare con mayor precisión las formas de promover esta acción de inconstitucionalidad concreta, porque la última parte, perdón, en la pasada clase lo hice de forma bastante rapidita. Entonces, aquí, por favor, hago una pausa y en caso de admitirse esta acción de inconstitucionalidad concreta cuando haya sido solicitada por alguna de las partes o cuando de plano lo hace de oficio la autoridad judicial, el trámite del mismo en breve lo vamos a ver, por favor. Aquí hacemos una pausa.